aquí he puesto hacia la consolidación de un plan de gestión de residuos, ¿verdad? Porque lo que estamos es empezando a hacer un plan, bueno, o aquí en la institución, ustedes, en las oficinas, en los hogares, ¿verdad? Que inicia con la identificación, la recuperación, separación y destino para el aprovechamiento, porque hemos dicho que nosotros no aprovechamos, ¿verdad? Sino son las empresas. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta es que es ese diagnóstico, ¿verdad? Que hay que identificar qué es lo que estamos produciendo en esa fuente, ¿verdad? La ley dice separación en la fuente, o sea, de donde se produce, una oficina, el hogar, ¿verdad? Puede ser cualquier uno de estos, comercios, mercados, escuelas, oficinas, instituciones. Hay que conocer nuestros residuos, esto, ¿verdad? Recuperarlos y realizar actividades de aprovechamiento, como es la producción de compost, en el caso de los residuos orgánicos, la reutilización o el reciclaje. Y volvemos a recordar que debemos ser mejores consumidores, que nosotros tenemos el sartén por el mango, como dicen. Entonces, cuando ustedes vayan al súper y le van a meter 5, dice, no, una y me llevo. Y en la próxima vez usted lleva su bolso, ¿verdad? Y ahora en todas las ferias empiezan a regalar bolsos. Y ahora va a ser la Feria del Ambiente el 5 de junio en el Estadio Nacional, el 5, 6 y 7. Y ahí van a ver como ciento y resto de stand y muchos, se ha dicho que no generemos muchos, pues, cosas para regalar, que sean papeles que terminan en el bote de los residuos o las basuras, sino que si quieren promocionar, que regalen algo útil, como un bolso para que usted vaya a la feria o al súper con ese bolso, ¿verdad? Entonces, es un consumo sostenible que debemos hacer. Volver a recordar eso, ¿verdad? Que toda acción que hacemos tiene un pasado, ¿verdad? Para producir esto se sacó mucho petróleo que es altamente contaminante, ¿verdad? Entonces, volver a recordar eso. Perdón, don. Sí, señor. Entonces, empezamos las fases de identificación, ¿verdad? Haciéndonos la pregunta, ¿qué es lo que tenemos en esa fuente generadora? La casa, la oficina. ¿Quiénes? Bueno, la familia, los empleados, la soda. ¿Dónde? En la soda, en la oficina. ¿Ah? Y características de los residuos. ¿Cuáles son las características de los residuos? Habíamos dicho 3 categorías de residuos. ¿Cuáles eran? ¿Ah? Ordinarios. Sí, los ordinarios, valorizables y no valorizables. Y habían otras 2 categorías. Los peligrosos y los de manejo especial. Bueno, Son diferentes, ¿no? sí, peligrosos son aquellos que, como dice la definición legal, por reactividad, por toxicidad, etcétera. Los de manejo especial es porque requieren para su traslado, para su acopio, espacios, llantas, por ejemplo. Requieren de un espacio, requieren de una indumentaria adecuada para trasladarlas, ¿verdad? Pero también están en esos peligrosos, por ejemplo, en las oficinas, los toners. ¿Qué hacen aquí los toners? Los echan a la bolsa de los no valorizables o basuras. Impresoras. Las tintas. ¿Qué hacen las tintas? Que si no son de origen natural, que hoy hay tinta ya de origen natural, son pigmentos químicos. Entonces los residuos de esos van ahí al bote normal
y eso ya ahí estamos en problemas. Entonces, esta identificación empieza por esa caracterización de los residuos. ¿Cuáles son los tipos de residuos que estamos generando? Primero, identificar los residuos. Bueno, entonces ya hacemos un diagnóstico, como usted cuando va al hospital y le toman la presión y le dicen que qué come, y entonces dice que solo tocino de cerdo todo el día, ¿ah? Y entonces dice que le da cansancio, entonces tiene triglicéridos, tiene colesterol, todo eso. Así vamos a hacer el diagnóstico en la oficina o en la casa. ¿Qué es lo que estamos generando? Y hacemos ahí un puño, ¿verdad? Después, bueno, ¿cuál es la receta que el doctor le va a dar para eso? Bueno, le va a dar una bolsa de pastillas. Nosotros en la casa con esto, entonces vamos a separar y vamos a decir, bueno, estos son valorizables, de acuerdo al conocimiento que vamos a generar acá. Y los voy a llevar o los voy a sacar el día que la municipalidad dice que hay que sacarlos, ¿verdad? Y los peligrosos le vamos a decir a la municipalidad o a la empresa dónde podemos llevarlos. La Exxon, bueno, entonces hay que hablar con la Exxon. Cuando me traen aquí a la institución 5 cartuchos de tinta o tóner, entonces llévese estos 5 que están vacíos. Eso se llama responsabilidad extendida. Hay que responsabilizar al productor. Él nunca le va a decir a usted, ay, deme los cartuchos. No, él le interesa vender. Pero si yo soy el comprador, yo le digo, en la compra, usted tiene que llevarse los que están en desuso, ¿ya? Entonces me quita un problema a mí. Después, la fase 2, separación en fracciones. Lo valorizable, lo peligroso, lo de manejo especial, ¿verdad? Lo que no tiene alguna utilidad. Entonces, esos que no tienen ninguna utilidad lo pongo en la bolsa que va para el relleno sanitario, ¿verdad? Después, el pesaje, ¿para qué es? Para fijarme metas de reducción. Si usted está produciendo mucho cartón, ¿cuál es la primera R? Reducir. Entonces yo voy a fijarme en que no voy a ir a comprar cosas que me generen residuos de cartón. Entonces, si hoy estoy generando, no sé, 100 kilos de cartón, entonces me va a poner que a 6 meses, a un año, voy a comprar cosas que no traigan cartón. Entonces voy reduciendo, entonces voy midiendo cuánto voy bajando. Igual en la institución. Después, no lo voy a tener ahí como decíamos, ¿se acuerda? En los 2000, cuando se iba generando todo el concepto de reciclaje, que estábamos generando ratoneras, ¿se acuerdan? Espacios con un montón de residuos ahí, que lo que hacían era proliferar insectos y roedores. Bueno, entonces hay que empacarlo y llevarlo a un lugar de almacenamiento temporal, ¿verdad? Mientras espero que pase la recolección o que pase el comprador de esos residuos o que yo pueda irlos a dejar, ¿verdad? Al sitio. Y después, entonces, en este almacenamiento temporal, espero al gestor autorizado del reciclador, que puede ser una empresa que recicla, que transforma el producto, que me lo viene a traer acá, o a la casa, o al salón comunal, etcétera, ¿verdad? Entonces, si vamos aplicando esas fases, ya vamos como punteando un plan. Entonces, en esa identificación, primero se identifica dónde se generan los residuos, ¿verdad? ¿Dónde? ¿En qué parte? En la cocina, en la alacena, etcétera. En las oficinas de esta universidad, en la SOA, etcétera. Identificación del espacio temporal, hay que tener un espacio en el lugar, no va a ser ahí en la gotera, sino que tiene que haber un espacio para yo ir llevando los cartones, los plásticos, ¿verdad? Que son valorizables. Después,
inducción puntual de quién debe identificar y hacer la separación. Los funcionarios, los miembros de la familia. Porque si yo hago esto, todo esto va a ser un basurero, sin ninguna utilidad. Entonces tengo que hacer inducción. Porque ustedes compran separadores aquí en la universidad, o usted en su hogar, y todo el mundo va a decir, mire los basureros nuevos. Y ya separadores tiene un concepto diferente. Separar residuos valorizables, ¿verdad? Después se recuperan las diferentes edificaciones, en las casas, oficinas, de manera selectiva. Se lleva al sitio ese escogido y los sitios donde se almacenan deben cumplir condiciones mínimas de seguridad, tanto ambiental como laboral. Por ejemplo, tiene que haber un extinguidor ahí, en el caso institucional, no estoy hablando de las casas, ¿verdad? Tiene que estar limpio. Por eso es que si alguien trae, ¿qué es lo que se dice? Es que a veces la gente dice, mire, pero es que dicen que tengo que lavarlos. Pero no es que les va a lavar ahí con jabón y dejarlos todo un día ahí, o pasarles brillo para... No, no es eso. Es que no lleven residuos de leche, de jugo, porque eso atrae los roedores o las cucarachas. ¿Qué pasa a ver, pienso los envases que tienen crema, ese tipo de cosas, que es como grasoso, igual, con unos jueguecitos? Bueno, sí, igual, o sea, igual que las latas que dicen el atún con el aceite y todo eso. Mire, cuando lava los platos, déjelos ahí. Eso mismo es la lavada de eso. De todas formas, ya va a ir el agua contaminada por los residuos que tiene de grasas, el plato. Bueno, entonces ya después de ahí lo deja ahí. La cosa es que no tenga residuos de producto, que es lo que atrae. En el caso de las cremas, el problema es que muchos envases no tienen reciclable en este país. Por ejemplo, esta. En ningún lado dice qué plástico es. Entonces, aquellos que dicen qué plástico es, con solo vaciarlo, digamos, que no tenga residuos. Pero hay muchos de esos que no tienen. Por ejemplo, bueno, este sí tiene. Ese no lo es, ese que te gusta. Pero, ¿cómo lo identificamos? Ahorita vamos a ver cómo identificamos. Entonces, ahí, cuando ya identificamos, vamos a la selección nacional. ¿Ah? Aquí va a ser en la selección local de los residuos. Entonces vamos a decir qué tipos tenemos, ¿ya? Entonces en ese lugar que vamos a establecer ahí, fuera de humedad, fuera de polvo, qué sé yo, vamos a hacer la separación de acuerdo a la generación. Entonces, por ejemplo, papel, plástico, cartón es lo que más se genera en un hogar, por ejemplo. En un hogar. Entonces, vamos a hacer las categorías. Y después de que tengamos esas categorías en ese lugar específico, ya nos disponemos a la comercialización para el aprovechamiento. Digo comercialización porque muchas instituciones o hogares organizados lo venden a alguien y generan, digamos, venden papel y les devuelven, qué sé yo, el papel sanitario, por decir algo. Don Carlos, perdón, don Juan, ¿han podido ustedes estudiar esta iniciativa que es muy reciente de Ecocolones, verdad? Nosotros lo hicimos, yo estuve ahí. Sí, nada, yo pienso el otro día que, nada, yo separo residuos, está bien, si no me corrige como lo estoy diciendo, y pienso a la hora de entregarlo. Yo normalmente los entrego, vivo cerca de Canal 7 y los entrego en el puesto de ambientados aquí. El asunto es tiempo, ¿verdad? Que yo posiblemente llegue, abro la cajuela del carro, saco mi
y para eso hay que realizar como una contabilidad de cuántos envases de Tetrabric llevo, cuánto cartón, cuánto vidrio, cuánta lata. Eso es la debilidad del sistema y fue o sea, hay una empresa por medio que llegó a los dos ministerios a presentar eso. Yo les decía que hay una plataforma consultiva en residuos. El Ministerio de Salud es el ente rector de los residuos, por ley. Pero yo represento al Ministerio de Ambiente en esa plataforma. Bueno, esa fue una crítica mía al sistema, porque quienes están hoy integrados tienen toda la capacidad para llevar esa contabilidad. Cuando yo llego con las bolsas, es decir, bueno, trajo 20 envases PET, ¿verdad? 20 envases de vidrio, cartón, tantos kilos, entonces tiene 1000 ecolones, 1000 puntos equivalente a 1000 ecolones. Eso tiene que hacerlo alguien que sepa. Pero en un centro, quien hizo eso no conoce qué es un centro de recuperación de residuos. Yo no sé si ustedes han ido alguna vez a alguno de esos. Centro de acopio. Un centro de acopio, mal llamado centro de acopio. Okay. Centro de recolección de residuos. Residuos, separación, recolección y separación. Porque lo que estamos haciendo es que se produzca esto, no es acopiando ahí para que se queden. No, es que tiene que llegar eso a un reciclaje para hacer nuevos productos. O sea, tiene que irse a la empresa y acopiar es tener ahí para guardar y así no es, ¿verdad? Entonces, en ese centro acopio y de acuerdo a la estrategia de reciclaje que ustedes leen, hay un tercer componente que es fortalecimiento de los recuperadores de base. Esos son esos ciento y resto de grupitos que hay a nivel nacional y muchos compuestos por mujeres, señoras. El sistema ahorita no está captando a esa gente, que es la base primaria que debe apoyarse y la base primaria del reciclaje. Sin estos hormigas que andan ahí con las uñas haciendo eso y de eso comen al menos diariamente, este sistema debería apoyar a eso. Y eso quedó en el papel. Entonces se hace mucho aspaviento en los medios y todo, pero no se está llegando a la población que había que apoyar. Por esa incapacidad, porque usted lleva y ahí están recogiendo y recogiendo. ¿Y quién le dice a usted que tiene tantos ecopuntos para que usted ingrese al mercado virtual ese y diga, ay, mira, voy a comprar esto, vale 2,000 pesos, pero apenas tengo 1000, entonces yo tengo que poner 1000. La gente cree que es que ya tengo 1000 ecopuntos y me llevo cualquier producto. No, no es así. Eso es como los puntos del Popular, si alguien de las tarjetas, ¿verdad? Entonces yo entro a ese mercado, algo vale 20,000 y apenas tengo 10,000, tengo que poner 10, ¿verdad? Así es ese sistema de residuos. Pero bueno, ahí está en una mejora continua para yo no descanso en que estos centros estén integrados, pero con un sistema fácil que pueda contabilizarle a usted lo que trae para yo beneficiarme con los residuos que usted trae. Yo escuchaba a alguien, creo que era de Guatemala, estaba hablando de este tema en la radio y dice que por lo menos aquí estamos ya en pañales, que había otros países de sí. que ni siquiera llegaban los pañales. Sí, eso es cierto. Sí, no, aquí hay, por eso decía la otra vez que a partir del 2010 la ley vino a renovar muchas cosas, ¿verdad? En establecer principios de punta, como dicen en el país. Bueno, y aquí lo que entonces decíamos que en este aprovechamiento hace referencia a la tercera R, que ya vimos la otra vez, que es la de reciclar, devolver materia prima, todo eso. Bueno, menos esto, que en este país no es, ¿verdad?, reciclable. Entonces, por eso es que hoy en la estrategia de plástico en solo uso, eso entra, porque eso al final es un plástico, ¿verdad? Ese plato, por ejemplo, de eso es de lo que saca el mercado, entonces no tiene ninguna identificación de nada. Eso es como las tarretas chinas, que no tengo nada contra ellas, pero eso son alienaciones de plástico que no sirven de nada, solo para empacar la comida. La única utilización que había de esto es si lo pudieran trasladar, usted lo pudiera decir a la zona plástica,
Ahí es donde lo están utilizando como combustible. Sí, o Holcim. Ajá, eso más esto que hoy es basura. Los laminados, ¿se acuerdan? Esto hoy sigue siendo basura. Recuerdo haber visto las marineras que, no sé cómo le llaman, piolas. Las piolas, el Que mecate, hacen las eso lo hacen en Reciplas, en Siquirres, con eso. Y los plásticos que envuelven el banano. Lo echan a las calderas que producen el cemento, en Holcim, por ejemplo. Ajá. Que muchos municipios hacen convenios con ellos y traen sus residuos que no tienen valor y que van a un sitio de disposición final o no tienen separación o recolección separada y traen ahí, y es como lo echan ahí, como echar leña. Este también podría ir junto con eso. Este, ¿por qué dices que No, puede ir ahí? Sí. Este, Eso debe ser como un cartón reciclado, ¿no? Una especie de... ajá. Pero lo que quiero es que vean que hay alternativas. Esto no es estereofón, ¿verdad? Esto ya es una materia prima natural. Este es de yuca o agazo, también hacen, ¿verdad? Entonces, cuando compramos la comida, uno tiene que decirle a la venta, mire, ya estereofón no me dé, pero sí hay alternativas. Ahorita hay, en esta estrategia de plástico en solo uso, hay casi 40 distribuidores, porque nadie produce aquí, 40 distribuidores de alternativos de plástico. ¿Verdad? Acá no sé cuántos hay, Colman. No sé cuánto decirle, pero ustedes ingresan a Zona Libre de Plástico y ahí salen. Pero vean que esto es muy parecido hay de cartón también, normal, ¿verdad? Y esos que son de, procedente de naturales, fibras naturales. Digamos, he visto que ha habido construcciones que utilizan también el balazo de la caña. Sí. Probablemente para la construcción de casas, cosas así. ¿Qué tanto se está promocionando eso? ¿Qué tanto valor tiene para, Bueno, hay muchas iniciativas, de alternativas en producción y eso. Lastimosamente, ahorita estamos con eso de la estrategia, pero tiene que haber una línea de decir, bueno, vamos a producir bloques de plástico, por ejemplo, de todo el plástico sucio que no tiene utilidad para otra cosa, o hacer industria de esto. El problema es que eso todavía no está en este país. Entonces, la promoción tiene que ir en ese sentido. Ahorita hay unos ecobloques, de plástico de todas estas cosas, ¿verdad? Bueno, pero eso hay que hacerle una línea de mayor fuerza para promocionarlo y difundirlo, porque todo se hace como a título, de alguien ahí empatinado, pero en esa línea se va, ¿verdad? Sí, es que he visto, como que el TEC está investigando sobre eso, no solamente con el balazo de caña, sino también con el de Ajá. ¿cómo se llama? Bueno, el de cáñamo. También que vieron unos franceses que están construyendo también con cáñamo en Francia, pero también como extremo. Sí. Cómo ellos procesan el cáñamo para construir también. Sí. Entonces, utilizar esos materiales. Sí, hay mucha cosa en fase investigativa. Y bueno, ¿y por qué es que hay que enfatizar en el reciclaje? Bueno, porque se deja utilizar petróleo para hacer plástico. Todos esos plásticos vienen del petróleo, ¿verdad? Entonces es aún más caro. Cortar árboles para producir papel y árboles de bosque virgen.
En todo caso, si seguimos consumiendo el papel, bueno, hagamos plantaciones. Y entonces lo hacemos como explotación estacional, ¿verdad? Como el banano, café, etc. Y con la reutilización el residuo se destina para ocuparlo en otros usos también. Entonces, al final, la primera es, bueno, no generar los residuos, ¿verdad? Si no generamos, bueno, si no es posible reducir, entonces vamos a reutilizar o si no, reciclar como lo hemos indicado. Entonces, primero es separar en origen, ¿verdad? Donde se genera, recolección selectiva más almacenamiento es igual a aprovechamiento. Si yo no hago separación y siempre sigo con aquella única bolsa, ¿se acuerda cuando terminamos? La única bolsa y va al camión. No agrego ningún valor de todo esto, ¿verdad? Y eso va a la no extracción, al sistema natural. Ya lo habíamos visto esto, eso es lo incorrecto. En una oficina, eso no puede existir. Lo contrario sería pues estas cosas, ¿verdad? No es que necesariamente tenemos que tener lo que la industria produce, sino esto es factible en cualquier lugar. En la casa se puede hacer esto, ¿verdad? En el cuarto de pilas, qué sé yo, u otros públicos, ¿verdad? Con estañones, etc. No necesariamente hay que ir a la industria a comprar, ¿verdad? Bueno, entonces, el potencial para el reciclaje, reconociendo los símbolos del reciclaje, ¿verdad? Que aquel día les preguntaba yo de eso, ¿verdad? Las flechas. ¿Y qué era lo que decíamos de las flechas estas? Era distribuir, Producir. Y eso fue una inventiva de un estudiante el que hizo eso. Se llama el símbolo de Möbius, que es una de las, cada una de las flechas representa uno de los pasos del proceso de reciclaje. Recuperar materiales, el proceso mismo de reciclaje y la compra de productos reciclados. Igual que producir, distribuir y usar, ¿verdad? Y el sistema continúa una y otra vez, por eso es que el reciclaje nunca termina. Y entonces, en vez de echar esto a la hoguera de las calderas de Holcim, ahí terminó. En el reciclaje no, va una y otra vez. Entonces, por eso es el aprovechamiento aquí, ¿verdad? De lo que estamos produciendo. ¿Y por qué no estamos en favor, digamos, de la incineración? Que ustedes han escuchado, incinerar residuos, porque ahí termina. Y en cambio, como materias primas, puede una y otra vez aprovecharse. Esa es la diferencia. Ese círculo de Möbius se ha convertido en el símbolo internacional del reciclaje, ¿verdad? En todo lado. Pero ¿qué ha pasado con eso? Que muchos de los comercios se aprovechan de eso y le ponen las flechitas para que el consumidor se emocione. Pero las flechas por sí solos no indican nada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es lo que les enseñaba ahora, como esta bolsa que dice que ha sido un 30% de reciclaje, es esto, aparece con ese porcentaje ahí, ¿verdad? Pero hay un montón que aparecen con las flechas, pero sin nada, o sea, nada más es para que usted, ¿verdad? Empiece a tener una buena valoración. Una pregunta. Ajá. ¿Qué tanta fiscalización sobre eso? Muy poca y queda como una responsabilidad social, ¿verdad? De la empresa, de hacerlo bien. Si tienen alguna certificación de los sistemas de estandarización internacional como ISOs o así, ya en cada verificación, como ustedes ahorita, que es una verificación para meter las carreras, ¿verdad? En el sistema, así es
en sistemas de gestión ambiental. Entonces, en las verificaciones, ya usted tiene que demostrar que eso vuelve otra vez, una vez que se vuelve residuo, vuelve a la empresa y que usted hace una gestión responsable, ¿verdad? Entonces, y las demás, de ahí, mucho aprovecha en su comercialización. Por eso es que insistimos en que el consumidor es el que tiene que empezar a hacer la diferencia. Entonces dice, el anillo que presenta solo significa que el producto o envase está hecho con materiales que pueden ser o son reciclados, ¿verdad? Si aparece dentro del anillo un círculo con un porcentaje, quiere decir que parte de los materiales del producto o envase se han reciclado, 30%. Entonces, todas las empresas, para limpiarse la cara, hacen esto. Pero lo que decíamos la otra vez, y adelantábamos, se vuelven tan transparentes que a cada producto entonces le ponen 3. Entonces estamos ahí contraviniendo la ley de la reducción. Entonces no estamos haciendo nada, ¿verdad? El símbolo puede especificar el porcentaje de producto reciclado que contiene la bolsa, el caso 20%. Figura a menudo en envases y cajas. Este otro punto verde, las empresas lo usan, sobre todo en Europa, y aquí vienen productos que traen este punto verde. Bueno, eso que acabamos de decir, que la empresa se hace responsable y que cumple con la legislación relacionada, ¿verdad? Cuando tiene ese punto verde. Esta garantiza que el convertirse en residuo, este envase se valorizará y se reciclará. Los envases se llevan el símbolo, pueden ser plástico, metal, tetrabrit. En Alemania, las empresas, que también aquí está en la ley, pero solo en línea blanca y en llantas está ahorita, que son las unidades de cumplimiento. Eso es que todos los distribuidores de llantas se unen y contratan un tercero para que haga la gestión de esas llantas. Por eso es que antes, cuando usted iba a cambiar su llanta, le decían, no lleves esto, no me dejes estorbo. Ahora no dicen nada, porque cada generador tiene que hacer su plan, y ese plan de ese taller, ya con dejarse de ahí las llantas, tiene que ver qué hace. Entonces hacen esto, ¿verdad? Pero no en todos los productos está, porque decíamos, bueno, si Dos Pinos no junta el 100% de lo que pone al mercado, entonces tiene que encargar a otro que se lo junte, pero no puede ser el voluntariado que va ahí a sacarle, o Florida o la Coca, el voluntariado que va a sacarle ahí los envases. Eso no es así, ¿verdad? Entonces tienen que hacerse unidades de cumplimiento. Este otro que también enreda a la gente o confunde a la gente, ustedes lo ven en cualquiera de los productos, el Tiedemann. Eso significa que la empresa le está dejando la responsabilidad a usted para que lo deposite adecuadamente. Pero lo lógico sería que si yo pongo eso al mercado, tengo que cerciorarme y hacer campañas para que de verdad usted entienda que una vez que se consume el producto, póngalo en un lugar adecuado. Entonces no estuviera pasando todo eso que está pasando aquí ahorita cuando llueve. En casi todos está. ¿Verdad? Y en todos está. Pero es lo que quiere decir, una figura humana que deposita un residuo en una papelera, indica que el consumidor que se responsabiliza de deshacerse del mismo en un lugar adecuado. No, quien tiene que responsabilizarse en primera instancia es la empresa que pone ese producto en el mercado, ¿verdad? Pero aquí le está trasladando la responsabilidad al consumidor, ¿verdad? Cosa que no es del todo lógico, ¿verdad? Sería la empresa. Este es el símbolo en depósito de vidrio. Las botellas de vidrio pueden llevar también un símbolo que combine un anillo de nubios y la figura de una persona que deposita uno de esos envases en un contenedor. Se recalca así al consumidor la importancia de utilizar los contenedores o iglus verdes, estaciones de reciclaje. Entonces, esto por ser el vidrio
con peligroso, porque si se quiebra, bueno, puede pasar algo. Entonces, los contenedores siempre tienen que ser diferentes. Por ejemplo, si ustedes ven en el documento de la estrategia de reciclaje, es un residuo ordinario, pero se sacó de los 5 contenedores ordinarios, se sacó en los de manejo especial y peligrosos, por la peligrosidad, que si se rompe, se quiebra. Entonces yo no lo puedo estar ahí haciendo, ¿verdad? Residuos. El aluminio, así se identifica en las latas de refrescos y demás. Ustedes van a ver esto, que bueno, que aparte del cartón, plástico, papel, existen otros materiales que se pueden reciclar y llevar sus símbolos, como es el caso del aluminio, del acero, ¿verdad? Entonces aparece este símbolo. Muy bien. Bueno, un poco, ¿por qué hablar de los plásticos? Bueno, por su facilidad en el mundo, es lo que se ha utilizado más a partir de la revolución industrial, ¿verdad? Entonces, todo nuestro vivir y nuestro mundo está inundado de los plásticos. Por eso hoy, cuando sale esto de la estrategia de sustitución de plástico, un solo uso, los plastiqueros de una vez brincan. Entonces lo que le hemos dicho, mire, con su maquinaria, con su tecnología, usted puede ir primero inyectando residuos que va generando su proceso de producción para generar nuevos residuos que hoy están yendo a los sitios de disposición final. Y lo otro es es ir cambiando materias primas para hacer cosas como eso, no utilizar plástico procedente de petróleo. Bueno, ahí están, pero la guerra está. Entonces, bueno, ahí nada más un concepto del plástico que proviene del griego y que indica formas o preparar para moldearlo. Por eso es que es muy barato producirlo y fácil de moldear. Por eso es que se usa tanto el plástico. Y ya, y desgraciadamente, entonces eso mal dispuesto es lo que más se ve. Veíamos la otra vez fotos de las playas y ríos, es lo que más se ve, el plástico, las botellas, entonces, ¿verdad? Pero sin caer en una subjetividad de decir que la tenemos contra los plásticos, bueno, es que también la composición ya de petróleo ya da un carácter de deterioro también de las especies y salud. Por ejemplo, hay algunas bolsas que le llaman oxo-biodegradables, ¿verdad? Que llegan a hacerse así. Pero entonces no es tampoco una opción en el uso de materias naturales, porque esto si hoy ya lo están consumiendo los peces y toda la cadena alimenticia del mar se está alimentando con esos residuos, entonces no es esas bolsas oxo-biodegradables no son una solución ante el plástico procedente del petróleo, porque lo que hace son quebrar las enlaces moleculares y hacerlo más pequeñitos, hacerlo como esto. Y entonces en los mares es donde se está alimentando los peces y animales y están alterando los sistemas. Y eso como viene en la cadena alimenticia y nosotros comemos el pescado, entonces nosotros mismos también vamos a consumirlo. Entonces, por eso no es solo una cuestión subjetiva, sino una cuestión ya de investigación científica. ¿Por qué también tanto? Porque bueno, también es resistente a los golpes, buen aislamiento térmico, buen aislamiento eléctrico, buena resistencia a los ácidos y disolventes. Por ejemplo, las tarretas de los chinos, muchos calientan en microondas con la tarreta. No es correcto. Hay que sacarlo y echarlo en un plato, porque cuando el plástico se expande con lo caliente, empieza a generar ahí toxinas de esa alienación de plásticos y se le adhieren a la comida y después la comemos. Entonces no es bueno hacer eso. Entonces, productos y tipos de plástico. Existen 7 tipos de plásticos, por eso es la cantidad. Se identifica el tipo de plástico con el símbolo.
hay números del 1 hasta el 7, ¿verdad? Y en el centro que indica el tipo de plástico. El símbolo puede estar en el fondo del envase o en la etiqueta, en todos esos, ¿verdad? Ahí va a aparecer ese símbolo. Entonces, por ejemplo, el 1, que es el mayor, el que mayor se consume, el que mayor se usa, es el PET, que es este, ¿verdad? El suavecito. Entonces, es el número 1 por su utilidad, y viene el nombre químico, digamos, la composición química, y es el tetraflato, es este, ¿verdad? Que es el número 1 porque es el que más se utiliza. Entonces, cuando decíamos que ante esto desechable, ¿qué era lo más conveniente? Utilizar los retornables. Porque entonces cada vez que yo voy a comprar este fresquito, voy a producir muchos envases. Mientras el retornable voy y traigo otro. Solo uno voy a tener siempre retornable, ¿verdad? Y si es vidrio mejor, pero hay un retornable duro en este tipo, ¿verdad? El 2 es el polietileno de alta densidad, son galones, ¿verdad? Y algunos otros envases, como los champú, como este. Este es de alta densidad, pero en muchos de estos, de los cuidados, no necesariamente todos. Vamos a ver el último, el 7, es otros, y muchas empresas se refugian en ese otros, pero que no tienen manejo. Entonces ahí meten todo, muchos empaquetados de este dice plástico, otros 7, pero ese otro es algo amorfo porque no tiene gestión en este país. Aparte de la composición Sí, química. de cada producto de esos, difieren también en el método en que se reciclan. Sí, sí se reciclan, ¿verdad? Porque todo lo que meten en ese 7 que dice otros, no tienen, digamos, aquí hay alta densidad, baja densidad. Les menciono estos dos, que son botellas. Sí. Estos dos que hemos visto, el 1 y el 2. Sí. ¿Hay diferencia en el procesamiento? Así, digamos, por su composición, pero sí se reciclan, digamos. Porque este es duro y este otro que es de baja densidad, ¿ves? De baja densidad. Sí, esas botellitas las aplasta uno. O el plástico, ¿verdad? Entonces, este es de alta, que es ese galón, es duro, y el otro es de baja densidad. Pero no, ahorita lo tengo acá. Este es el de baja densidad. Baja densidad, que es como el plastiquito, eso, los cipos de los alimentos, bolsas, todo esto es baja densidad, y es polietileno de baja densidad. Polietileno es el plástico laminar, ¿verdad? El industrial, el laminar, y que a veces tiene formas de bolsa, ¿verdad? Como estas. El 3, que es el PVC, que es complicado. El PVC es altamente contaminante y lo vemos en las tuberías, por ejemplo, ¿verdad? Es muy resistente porque es muy utilizado en limpiadores de ventanas, botellas de detergentes, champú, aceite, mangueras, equipamientos médicos, ventanas, tubos de drenaje. Pero el PVC puede soltar diversos tóxicos, no hay que quemarlo ni dejar que toquen el alimento, ¿verdad? Entonces el PVC, muchos centros de recuperación de materiales no reciben ese PVC porque no tiene gestión, entonces se vuelve un residuo. Entonces productos que vienen en eso, yo tengo que rechazarlos,
mejor compro otro. Entonces la empresa se va a dar cuenta que estoy empaquetando en algo que me está bajando las ventas. ¿Ya? Tiene una V ese. ¿Perdón? Una V, ¿no? Abajo. Esa V. Ah, no, es esto, vinílicos. Ah, ok. Vinílicos. Pero ese se puede reciclar, o sea, ¿sería una técnica o una forma de reciclarlo? Sí, hay casos muy domésticos. Hay casos que lo reciclan, igual que el estereofón, pero son domésticos. Pero a nivel industrial no lo hacen. Este ya dijimos de baja densidad, ¿verdad? Igual, o sea, este sí se recicla. El de alta y baja densidad sí se recicla. El PP, que es polipropileno, que son todas estas tarretas de estas, ¿verdad? De la repostería, de los pollos asados, de las tarretas que compramos para comida, ¿verdad? Al reciclarse se pueden obtener señales luminosas, cables de batería, escobas, cepillos, hielo, batidoras. Ajá. Perdón, que nos están llamando. Sí. El 6, que es el poliestireno, que se utiliza en los platos, vasos, de usar y tirar, es lo desechable, ¿verdad? Como los yogur, ¿verdad? Un vasito por aquí. Esto es lo que se está ahorita como plástico en solo uso, es el poliestireno, ¿verdad? Y todo lo que es de vajillas desechables como esos platos, eso es el plástico de un solo uso que se está pues desestimulando, porque se quiso entrar al suave antes de prohibirlo, pero eso va en camino de prohibición, ¿verdad? Es el 6. Y el que les decía, el 7. Aquí se incluye una gran diversidad de plásticos muy difíciles de reciclar. Con estos materiales se elaboran algunas clases de botellas de agua, materiales a prueba de balas, DVDs, gafas, MP3, ciertos envases de alimentos, etc. Esos plásticos quebradizos, ¿verdad? Pero aquí entra todos, aunque tengan problemas de reciclado, ¿verdad? Perdón, me lo perdí. ¿Se recicla o no se recicla? Algunas sí, usted tiene que verle aquí este aquí tiene 3, Okay. Otros tienen 6, y son quebradizos como estos, esos son basura. Okay. ¿Ah? Si Pero tiene ahí 6, no. 6 o 3 no, o 6, ¿verdad? Que es el anterior, que es el... Ay, ya me salí. Muchos de estos están acá, en el 5. Aquí vienen los pollos asados que venden ahora. Y las tabletas que uno compra con repostería. Pero hay muchas de esas que no son. O sí, o en las fresas, ¿verdad? Y muchas de estas son las que compramos para comida también, ¿verdad? Pero el problema es el 7, que ahí meten un montón, y entonces le ponen las flechas y dice otros, pero ahí, ese otros tiene problemas para reciclarse, ¿verdad? Entonces, ahí muchos se escudan y mucho está en los vasos y en las vajillas recicladas de un solo uso, ¿verdad? Vajillas que facilitan la vida, pero son un problema para el ambiente, ¿verdad? Entonces, ustedes dirán, mire, pero ¿quién se va a poner en eso, a estar revisando si yo voy en carrera a comprar? Bueno, pues valdría la pena pues identificar, porque si no, nunca va a haber ese cambio. Bueno, hay materiales que son particularmente contaminantes. Le hablo, a ver, yo tengo sufrimiento en mi casa. He trabajado casi 30
Yo pienso que eso, como las cintas y eso que tienen ahí su cuestión tóxica, porque vienen siendo, a ver, como las radiografías, por ejemplo. Todo eso tiene sustancias, ¿verdad?, que hacen esa revelación y que es perjudicial. Esos son manejo especial y peligroso. Y entonces hay empresas que lo que hacen eso es fijar eso. Fijar, digamos, como fijan los residuos carnosos humanos. Entonces todo eso lo que hacen es fijarlo, y en los rellenos sanitarios hay una fosa especial y llevan ahí una cosa fijada. ¿Qué significa fijar? Que se neutralizan y se fijan en una pelota de cemento. Y así hacen las radiografías y así hacen con los demás residuos. Por eso, por ejemplo, en plástico de un solo uso, y no vamos a decir se prohíben las bolsas de suero. Pero bueno, sobre la pregunta, sí. ¿Qué hago con ellos? Aquí en este país. No, ya ahí, desgraciadamente, habría, para darles una gestión adecuada, es proceder igual como lo hacen estos, con empresas, pero hay que pagar. ¿Ya? Porque no hay, porque esa cinta, ya si usted la tira ahí a la basura y se la llevan allá, pero usted está trasladando el problema. Entonces, los que, por ejemplo, hay una empresa MPD que gestiona residuos médicos, todo eso, radiografías, sí, ajá. Ellos, pues, gestionan ese tipo de residuos. O igual que los fluorescentes, o sea, yo cuando me da una pena, cuando van ahí los de los camiones ahí y echando, porque la tienda, como no sabe nada de esto, entonces saca ahí el montón, que es prohibido además, pero lo saca ahí, como no hay un seguimiento puntual, y después van ellos ahí detrás y lo echan en el compactador y aquello suena pum, 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 bombas, y eso está lleno de mercurio, y entonces hay un pumaraje blanco y ellos respirando, y ahí van corriendo y gritando. Yo no sé qué va a pasar, pero eso cada rato lo están haciendo. Sí, entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama? La que está en Cartago, tienen ahí una cápsula. Entonces tiran eso, recogen ese humo que es mercurio, y el vidrio lo pulverizan. Al final el vidrio, todo vidrio es arena, ¿verdad? Entonces lo usan ahí para hacer otro tipo de productos digamos, cementosos. Pero lo importante ahí es recuperar el mercurio, ¿verdad? Por eso es que ahora viene todo el tema de las luces LED y todas esas cosas que son de uso, digamos, energía, pero sin ese componente de mercurio. Porque a las lámparas les decíamos antes, ay, mire, se jodió el mercurio, o que quiero que me ponga un mercurio. Yo a los años es que supe, mira, ahora sí tiene razón, que por qué mercurio. Jeep es la que recoge computadoras y eso. Ajá, sí, en el parque industrial, sí. Y entonces digo, mira, sí, mercurio, ya cuando yo empecé a aprender, pero yo decía que así se llamaba mercurio, no porque era una sustancia peligrosa, era una lámpara, una lámpara. Entonces, bueno, ese es el problema de estos otros, que yo he visto un montón de productos que salen en ese otro y lo dejan a usted. Entonces, al final todo eso se vuelve un residuo y hay que llevarlo a la disposición final, ¿verdad? Porque no tienen una utilidad. ¿Por qué es importante? Bueno, fíjese que estudios de Estados Unidos han dicho que por cada tonelada de papel que se use son 17 árboles, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a hacer gestión en una institución, yo tengo que contabilizar qué tipo, cuánto papel estoy yo ahorrando, y así voy a decir cuántas toneladas de CO2 estoy dejando de liberar, ¿verdad? Y bueno, y entonces así se van haciendo los cálculos. Por ejemplo, en aluminio, para fabricar una tonelada de aluminio se debe extraer de una mina 4 toneladas de bauxita, ¿verdad?
y durante el tratamiento de producción 2 toneladas de barros rojos que provocan problemas de contaminación para 1 tonelada de aluminio. Entonces, por eso es que si fomentamos el reciclaje, que ya de por sí están generando los residuos, las latas se están consumiendo, ¿por qué tenemos que ir a una mina a sacar esto? Si lo podemos reutilizar aquí con lo que estamos generando. Entonces hoy hacemos cosas al revés acá. Llevamos latas para China y traemos los lingotes de aluminio allá para acá con una alta huella de carbono, donde podríamos hacer eso acá, generar empleo y demás. Pero aquí hemos dicho que se recicla solo papel y vidrio, porque está la vidriera en Cartago, que es un monopolio centroamericano, bueno, ahí está, y la cartonera que está en Santana. Lo demás todo se va para afuera. El plástico, ya ahí dijimos que el 80% de los plásticos en este país son reciclables. Y los residuos, dijimos que el 80% son susceptibles de ser reciclables. Pero en aquel pirámide que enseñábamos, estamos disponiendo el 80% y solo el 20% que no llega aún a este país, estamos reutilizándolo. Cuando debería ser al revés, disponer el 20 o menos y aprovechar el 80. Pero seguimos enterrando material que puede ser utilizable, ¿verdad? Porque se sigue siendo como basuras, no como materias primas. Todo esto son materias primas de nuevos procesos productivos, no son basuras ni desechos. Por eso es que queremos cambiar el lenguaje, la terminología para potenciar más, ¿verdad? Entonces el PET es el que más se consume, el poliestireno, ¿verdad? Por eso es el más visual, porque es más liviano para las empresas, más rápido hacerlo, más rápido para trasladarlo, etc. Pero para producir 1 tonelada de vidrio virgen se requiere todo esto. Vea, arena, piedra caliza, un material que se llama feldespato, 4.500 kilowatts por hora de energía. O sea, es una actividad muy, muy extractora. Entonces, si esto potenciamos el reciclaje, no vamos a ir al sistema natural, que de por sí ya está agotado, ¿verdad? Entonces, de ahí la sensibilidad que hay que generar para incentivar esfuerzos en el reciclaje, ¿verdad? Igualmente en papel, bueno, condiciones de entrega, que eso es muy importante. No es que yo voy a generar basureros, ahí voy a llevar una bolsa y ahí a todo el mundo se le va por aquí, no, hay que empacarlos bien, ¿ya? Entonces, papel, color blanco, impreso, periódico, directorios telefónicos, revistas, sobres, folletos, secos, limpios y sin grapas, ¿verdad? Hay que acomodarlo, presentarlo para llevarlo al centro de recuperación de materiales o para presentárselo al camión que va a recoger, ¿verdad? Cartón, cajas de cartón, carpetas, folders, secos, limpios y sin metales y prensas. Aquí en este cartón, las prensas colgantes de los archivos, eso hay que quitarles ese metal y ese metal va para la chatarra, con las latas, ¿verdad? Con las latas de hojalata, no el aluminio, ¿verdad? Pero entonces lo presentan así y no se lo aceptan. O los folders, las carpetas estos, los ampos, habría que quitarles esos huequitos forrados y la prensa, ¿verdad? Y el cartón ya solo sí. Igual. Eso es el presentar y preparar la entrega de ese material valorizable. Botellas o contenedores de bebidas, bolsas que demuestren algún contenido de materia prima reciclada, como es. Lo ideal de alguna manera es que esa labor salga desde la casa. En la fuente.
Así facilita a aquellos que están separando. Pero, digamos, usted puede llevar toda esta bolsa de material valorizable, lo lleva al centro. Ellos lo van a separar, pero ya llevo solo valorizable. Entonces no lo llevo así en 4 bolsas. Yo llevo un saco, pero ya de materiales limpios. Y lo llevo en el mismo saco. Y ellos ya ahí lo separan. El problema es que todo eso vaya con los residuos no valorizables o la basura, o con residuos de producto. Ese es el problema, que la gente todavía está llegando a esos centros con los materias primas valorizables, con residuos de comida o de producto que tenían, o revueltos con la basura. Y llegan pañales, que es otro problema en este país, con los valorizables, y eso no es posible. Los pañales desgraciadamente siguen siendo hoy basura, y es una tecnología que facilitó la vida de la persona, pero para el ambiente son altamente, porque tienen tantas fibras para absorber los húmedos y demás, que lo hacen difícil que la naturaleza lo pueda asumir. Entonces se vuelve problema en este país los pañales. Antes de la era moderna se usaban mantillas y entonces se reutilizaban, se lavaban y volvía a poner, se lavaban y volvía a poner. Hoy no, hoy es fácil, arroyo y tira ya, arroyo y tira. Me está ofendiendo, ¿no? ¿Ah? Soy antes de la era moderna. Eso es decir. Entonces, las latas de aluminio, refresco, jugo, cerveza, los denominados como hojalata, que son los atunes, sardinas, garbanzos, frijoles, limpios, secos, separados si tienen alguna peligrosidad en su abertura. Esto es, los que no tienen ese abre fácil, que a veces los abren y dejan los picos ahí, y eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Para que usted no lo vaya a agarrar y nada se corte, ¿verdad? Botellas de vidrio de distintos colores, limpias, secas y separadas por colores. Por colores aquí sí hay problema, porque la vidriera pide separación. Entonces ahí sí habría que llevar el vidrio separado. No es el ámbar, el verde o azul o el transparente, ¿verdad? Y bueno, el vidrio quebrado tiene un mejor valor para el que lo vende, pero no todos los centros de recuperación tienen quebradoras de vidrio. Entonces se ponen a quebrarlo ahí sin ninguna protección de nada y se vuelve un problema, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo piden así? Porque ahí es más fácil, así lo vuelven a hacer el líquido, digamos, ya quebrado, si no tienen que, la empresa siempre quiere todo para adentro y tiene que invertir en quebrarlo, ¿ya? Bueno, y que facilita la vida, o hizo fácil la vida del ser humano, el tetrabrid, pero tiene consecuencias con 5 capas que tiene, hay que separarlas para reciclarlo. Y peleamos, digamos, 2 Pinos ha dejado de reciclar esto masivamente. Y bueno, y hacía una buena labor con pupitres y todo esto, mesas y hasta tejas. Pero ahí lo ha dejado de hacer, pero sigue poniendo los productos al mercado. ¿Y quién hace gestión de eso, verdad? Entonces se vuelve el problema al tetrabrid. ¿Qué tanto los centros de recepción? Ya, algunos ya no están recuperando esto, pero entonces se está yendo a los sitios de disposición final a ocupar campo que no debería ocupar, ¿verdad? Y entonces ahí también se vuelve a incumplir esa responsabilidad extendida del productor, que tiene que hacerse cargo de eso, claro, en el 100%. Conserva muy bien los productos, pero... Problema para el ambiente. Lo que no se debe incluir, papel sanitario, sigue siendo basura, ¿verdad? Papel carbón de fax, por eso ya ahora
ya el papel está desapareciendo, el papel carbón, ¿verdad? Ya vienen las copias sin carbón, pero que tienen carbón ahí, ¿verdad? Fotografías, ¿ve? Las cintas, digamos aquí, etiquetas adhesivas, toallas sanitarias, celofán, encerado, pañales, cartón de huevos, todo eso sigue siendo basura, sin ningún valor. El plástico, platos y vasos desechables, como esos, muebles plásticos, esas sillas blancas que se abren y se quebró. Ese es un problema, ¿verdad? Y ustedes las van a ver en todos los lotes baldíos, ¿verdad? En las orillas de calle. Pastillas, plásticos de galleta, aluminio, envases plásticos sin símbolo que identifiquen su composición. Los blistec, eso es un problemón, porque son como 3 materiales ahí adheridos. Entonces, no es ni plástico, no es ni aluminio, no es ni metal, ¿verdad? En este caso, si esto hubiera sido a finales de, casi como 80s, por ahí, cuando yo crecí hasta donde llegué, habían unas cajitas de pastillas o de cartón, eso hubiera sido más sostenible. Daban unas de metal, de lata, que hubieran sido hoy como hojalata, y otras de cartón. Pero hoy esas cositas, bueno, a salud, se ha dicho, y lástima que a la viceministra que había se le dejó pero le digo, hoy salud da el permiso de venta de esto, pero hoy en esta modernidad tiene que regular también cómo viene ese producto. Y si esto, como el Estereofón, no tiene solución en este país, no debería venir en Estereofón. Las pastillas o todo aquello que viene en ese producto que se pone al mercado y que el contenedor no tiene solución, debería usted, no se le está prohibiendo que no lo venda, pero tiene que presentarlo en algo que se pueda hacer reciclar. ¿Por qué? Porque entonces hoy se termina el producto y queda ahí el problema. Hoy no lo regula. Entonces, eso le pareció una idea casi de Einstein, ¿verdad? Pero no le dio tiempo para hacer la regulación. ¿Quiénes son los productores de los empaques de Tetrabric directamente? Ahorita, aquí empezó la Dos Pinos, pero ahora con la introducción hay un montón de jugos mexicanos y de todo lado. No, pero los empaques vienen de afuera. Los empaques propiamente vienen de afuera. Ah, sí, pero digamos, aquí hay empresas, por ejemplo, en Baza, y estas aquí bajando por la Dos Pinos, por la Pozuelo, hacen muchos envases. O sea, el mayor, hasta lo que tengo entendido, México, pero en México hay una gran industria de estereofón e industria de esto, ¿verdad? Pero a veces hoy hacen mucho, ¿cómo se llama? Maquilan la pintura en un lado, la adhesión de las capas en otro, y así, ¿verdad? No vienen blancas, pero aquí Sí, ya la sí. etiqueta. Sí, por ejemplo, en algún momento tuvieron problemas más cuando estaba reciclando Dos Pinos, porque empezaron a meterle un cartón de este color y eso complicaba, porque todo tiene su ciencia. Entonces ustedes ven esto es como un aluminio por dentro, forrado, pero es otro adherido ahí. Pero le pusieron ese, entonces, exacto, entonces no. Hoy, ¿qué es lo que pasa con los vasos, esos encerados, que son de cartón pero encerados? Esos no son reciclables. Pero ya hay también vasos que no son encerados, que usted le pone así, hace una raya, esos no son reciclables. Pero le ponen esa cera para que no se moje el café o algo. Entonces, pero ya ahora hay otro, porque esa es la investigación. Ya hay otro cartón que no es, digamos, permeable, pero sin ese revestimiento de cera, y entonces se puede reciclar. ¿Y qué pasa con los envases bucales? ¿Llegan a ser como si fueran un
los... Los empaques locales. Las botellas de Juan Bucal. Sí, es como esto. Pero depende, es que por eso usted va al mercado y hay un montón. Otros son de PET, de poliestireno, ¿verdad? Por suerte viniste a la charla. Ajá. Sí. Entonces, lo que no, bueno, el vidrio, bombillos, vidrios de automóvil, vidrios planos de casa, aquí hay problemas. Sin embargo, Vical recibe porque le está incorporando a la planta vidrio plano, lo muele y se lo ingresa a la materia prima de producir vidrio, pero hay que llevárselo. Y lo otro problema son los espejos por el revestimiento que tienen, ¿verdad? Que lo hace espejo, ¿verdad? No es que hay vidrio espejo, sino que hay un revestimiento y lo hace espejo. El paires, vajillas de cerámica, los famosos tubos de PVC, focos de vehículos, lámparas y lentes. Eso sigue siendo problema, ¿verdad? Clips, grapas, brillos, lavaplatos u otros materiales ferrosos, papel aluminio, eso facilita la vida, pero es un problema ambiental. Se debe profundizar en el tema porque tiene que ver con cambio climático y los residuos tienen que ver con cambio climático, con óxido de carbono, y que entonces si hacemos una gestión, si implementamos el reciclaje y dejamos de llevar a los sitios de disposición final la mayoría o ese 80%, estaremos bajando esas emisiones de CO2. Y si queremos ser países neutrales ahora en el 2030, ¿por qué? Porque no se profundizan estas acciones. Las instituciones no miden su huella. Cuando empezamos en el 2011 con el plan de gestión ambiental institucional que hace la medición de energía, de agua, de combustible y todo eso, nadie registra nada. Yo no sé el sector privado, pero en el sector público eso es lo que ha trazado para decir de las 329 instituciones públicas que conforman el Estado de este país, las instituciones que más en punta iban y que ya venían adelantadas del 2011 para acá midiendo su impacto son los centros educativos, las universidades, porque ya tenían la gestión ambiental como parte de, y midiendo los residuos que producen y midiendo el consumo eléctrico y todo eso, pero las demás instituciones hasta ahorita lo están haciendo. No es un plazo realista, el 2030. No, o sea, todos los sectores, porque nosotros residuos está en tercero, está la ganadería, el transporte, la ganadería y los residuos. Pero todo eso hay que organizarlo para cuando alguien dice, es que me voy a declarar ser neutral, pero eso no es así como soplar y hacer botellas, que tiene que saber cuáles son sus impactos, cuáles son sus emisiones y a partir de ahí, ok, produzco 100,000 toneladas de CO2 y entonces ¿cómo voy a compensar para empatar ahí? ¿Verdad? Entonces, un cantón ser neutral ya tiene que organizar todos los sectores, el transporte, la producción, el comercio. Entonces, una municipalidad dice eso y se le para el pelo a uno, pero sí, como institución, como palacio municipal, sí puede declararse ser neutral y lo hace con este programa de gestión ambiental institucional hoy, una empresa. Pero a veces, por ejemplo, ustedes vieron en los buses hay que decía Banco Popular, ser neutral. Y digo, ¿cómo el banco? Todos los bancos del país. Y no, era una propaganda falsa. Entonces, como empezaron a sentir cuestionamiento, era solo una unidad, la unidad de pensiones. Y entonces ahora escriben camino hacia la neutralidad. Bueno, ahora sí, pero es que hacen muchas cosas. Vea que aquí, o sea, quienes con mayor inteligencia quizá empezamos a generar los residuos. Y aquí más atrás, aquí no había residuos. En los 70, todos los residuos orgánicos iban allá y la misma naturaleza los asumía. El dulce se envolvía en la hoja de la caña, el pan
¿verdad? En un papel, la carne, en un papel. Pues. La modernidad trajo todo esto. Facilitó la vida, pero creó un problema ambiental. Pero ¿Verdad? facilitó la vida por un interés económico de por medio. Ah, por eso. Y la facilidad. Porque era mucho más barato, porque ya no les estaban generando los mismos ganancias, entonces no Y la estaban- facilidad suya, ¿verdad? Entonces yo hago una fiesta, todo desechable, lo echo en una bolsa y lo pongo ahí en la acera. Traslado el problema ambiental, yo me facilito y me acuesto a dormir más temprano en la fiesta, pero no debería ser. Bueno, Muchas gracias. hasta aquí, muchas gracias.